socios, amigos, simpatizantes del Ateneo Escurialense y público en general, a los que os damos nuestra más cordial bienvenida a este nuevo ciclo que inauguramos hoy, en este caso, sobre las órdenes militares y religiosas de la Edad Media. Si nuestra primera cita en el pasado mes de octubre la dedicamos a la primera cruzada y a la fundación del Reino de Jerusalén, esta nueva cita la dedicaremos a la caballería bajomedieval occidental. Según nos cuenta la historia, el origen de la idea de la caballería se encuentra en la antigua Roma, donde ya sabemos que existía entre los patricios un partido ecuestre de carácter puramente militar. Aunque es en las cruzadas donde los caballeros encuentran un terreno abonado para la afirmación de sus más nobles aspiraciones, como la búsqueda del Santo Grial o el rescate de Jerusalén, creciendo así el ideal del caballero cristiano. Tanta importancia llegó a tener esta figura que reyes y súbditos llegaron a considerar esta categoría como una de las más altas distinciones, y el monarca empezó a nombrar caballeros en recompensa por los servicios prestados. No hay que olvidar que la caballería era la forma más importante de combatir en la época. El aprendizaje de los modos caballerescos era precisamente algo que tenían que aprender los nobles. Con las órdenes militares, la figura del caballero se ensalzó todavía más, puesto que constituían el eje central de las fuerzas militares que intervenían en defensa de la fe cristiana en las fronteras del Islam. A nivel internacional, las más importantes fueron las de los hospitalarios, los templarios y los teutónicos. En España, las más importantes fueron la de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y también la Orden de la Banda de Castilla. Es por ello que el fenómeno histórico de la caballería y las órdenes militares jugaron en las cruzadas un destacado papel. Tenemos entonces esta tarde aquí con nosotros a un ponente que forma parte de esa historia, de nuestra historia, y que por tanto nos hablará desde dentro de toda esta organización, de la cual él es un verdadero exponente, al que la evolución en el tiempo le ha traído hasta nosotros para a la vez ser él también un verdadero protagonista en este momento. Me refiero a don Alfonso de Ceballos Escalera y Gila, marqués de la Floresta y vizconde de Ayala, cuyo currículum, dada su importancia, tengo el honor de trasladaros y que es el siguiente. Alfonso de Ceballos Escalera y Gila nace en Madrid el 4 de marzo de 1957, de familia segoviana y montañesa. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Pública do Minho, en Portugal. Doctor en Historia Medieval y Moderna por la UNED. Capitán de la Marina Mercante y antiguo teniente de navío del Cuerpo General de la Armada. Director de Seguridad del Ministerio del Interior. Es cronista de Castilla y León desde 1991 y preside la Fundación Benéfico Docente de Santiago y Santa Isabel en La Rioja. Ha sido profesor catedrático de Geopolítica de la Universidad de Lisboa, director de la Cátedra de la Mar en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y profesor del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, CSDEN, de la Universidad Moderna de Lisboa, de la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Derecho del Instituto Español de Estudios Estratégicos y de la Escuela de Guerra Naval y de la Escuela Naval Militar. En el ámbito de la justicia ejerce la abogacía desde 1982 y ha sido docente universitario. En el ámbito de la geopolítica, desde 1985 se ha dedicado al análisis de las crisis y conflictos marítimos, de la seguridad y mantenimiento de la paz en varias regiones del mundo y de la lucha contra el terrorismo. En el ámbito de las humanidades y ciencias sociales, está especializado en la historia del derecho y de las instituciones españolas, portuguesas e italianas, y de las ciencias y técnicas historiográficas, la ciencia medieval y la marítima, y ha dedicado sus afanes y estudios a la historia y los hechos sociales,
y a la historia del poder naval hispánico. También es director y editor de la revista historiográfica Cuadernos de Ayala desde el 2000. Ha publicado 51 libros y 640 monografías y artículos y ha impartido cursos y pronunciado numerosas conferencias en muy diversos ámbitos culturales, nacionales y extranjeros, en particular en Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Bélgica, Rusia, Ucrania y Albania. Es correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de la Jurisprudencia y Legislación, entre otras. Es socio de mérito de la Asociación de Diplomados de Altos Estudios de la Defensa Nacional, CESEDEN, y de la Real Sociedad de Estudios Internacionales. Ha sido vicedirector y secretario general de la Real Academia de la Mar y bibliotecario de la Sociedad Cervantina. Entre las distinciones y premios recibidos por sus servicios y estudios y trabajos se encuentran las de Comendador de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, Comendador de número de las órdenes de Isabel la Católica, del Mérito Civil y de la Beneficencia, Cruz distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Cruces del Mérito Naval, Mérito Militar y Mérito Policial, y Medalla de la Protección Civil con distintivo azul. Es caballero de la Legión de Honor de Francia y de la Orden al Mérito de la República Italiana, comendador de la Orden Militar de Santiago de la Espada de Portugal y de la Orden de la Estella de Italia, Gran Oficial de la Orden del Quetzal de Guatemala, Gran Cruz con espadas de la Orden del Mérito Militense de Malta y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma del Caribe, Colombia. También por el Instituto Mexicano de Victimología. Posee 3 medallas de oro de la Cruz Roja y 4 medallas de la ONU y de la OTAN por su participación en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz. Habla las lenguas española, italiana y francesa y conoce la lengua portuguesa e italiana. Ha sido por fin evaluado positivamente y habilitado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León para todas las áreas docentes de ciencias sociales, jurídicas y de humanidades en 2005. Así pues, sin más premisas, os dejo ya con Alfonso, que inaugura este nuevo ciclo con la caballería bajo medieval occidental y a quien ya cedo la palabra. Cuando quieras, Alfonso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Casi se nos ha ido la conferencia con el ridículum vitae. La mala noticia es que, claro, cuando se lee un currículum así, uno pues, piensa o deduce que está ante una eminencia y yo no, para nada. O sea que la mala noticia es que no va a ser tan brillante la conferencia como el currículum. La buena es que pretendo hablar exactamente 40 minutos porque mucho más tiempo induce a alguno de los oyentes a desear la muerte del conferenciante. Y eso pues no nos interesa mucho a nadie, sobre todo al conferenciante. Bien, yo les traigo un tema que, bueno, lo conocemos todos a través sobre todo del cine y de las publicaciones, desde novelas a trabajos históricos, pero que muchas veces aparece un poco deformado. Y bueno, pues conviene saber exactamente de qué se trataba. Lo que les voy a hablar es la historia de un estamento social, no una clase, sino un estamento. La clase tiene un sentido más marxista, más economicista, es un estamento donde había gente muy rica y gente que no era tan rica, ni muchísimo menos. Por eso hablaremos de estamento. Que fungió entre el año 1000 y el año 1500, sobre todo, 500 años de historia, pero que ha dejado algunos rastros que llegan hasta nuestros días. Vamos. Bueno, esto es un mapa de Europa. No en toda Europa va a fungir la caballería, ya veremos por qué, tiene una explicación. Y esto es Europa, pues digamos, al filo, poco antes del año 1000. Y esto es la Europa al filo del siglo XV, es decir, ha cambiado completamente en esos 500 años toda la geopolítica europea. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otra cosa, que es de este chisme que les traigo aquí y como no se ve bien, pues lo vemos aquí. El estribo. Vamos a ver.
Lo primero que conviene entender es que cuando hablamos de caballería no estamos hablando solo de una fuerza militar, un estilo de combate como la infantería, la artillería o el cuerpo de ingenieros, sino de un estamento social que lo llamamos también caballería, normalmente con mayúscula, pero que tiene otra entidad, aunque es verdad que combatía a caballo. Digamos, hay varias definiciones, es un tema que ha dado mucho debate, pero digamos que es un estamento social que hizo de la guerra una profesión hereditaria. Y eso se origina precisamente en el estribo. Es decir, hasta el año 1000 el estribo se generaliza a partir del siglo VIII. ¿Hay caballería romana? Sí, y árabe también. Lo que pasa es que esa caballería no era demasiado importante en un sistema militar. ¿Por qué? Porque no tenían estribo. Entonces, la falta del estribo hace que el jinete no tenga una estabilidad grande. Entonces, lo que tenían los romanos, tuvieron luego los árabes, por poner unos ejemplos, era una caballería ligera, que atacaba básicamente sin formación. En enjambre se llama ese tipo de... Entonces, no era una caballería, se acercaba a una formación de infantería, lanzaba unos venablos cortos o disparaba con arcos cortos, pero no era definitoria de una batalla, no tenía la fuerza de decidir una batalla. Eso es lo que ocurre hasta el año 1000 aproximadamente. Pero en el año 1000 el estribo que les estoy enseñando lo cambia todo. Permite mucha estabilidad y permite, por lo tanto, unas innovaciones de momento en las tácticas militares. La silla cambia, los caballos también, en vez de ser aquí llamamos en España un arabito ligero, brioso, muy nervioso, pues tiene que ser un caballo más pesado, porque el jinete se va acorazando, poco a poco se va cubriendo de hierro y maneja sobre todo una lanza de 3 metros, 3 metros y medio, que tiene otra dimensión y demás. El asunto está en que ese cambio de equipamiento obedece a un cambio de táctica militar, que tiene muchísima importancia, como digo, a partir del año 1000, entre los siglos XI y XII sobre todo. Lo que permite es, adoptando diversos tipos de formación militar, por ejemplo, en cabeza de perro o en punta de flecha, de lanza también se llama, cortar una masa de infantería como si fuera el cuchillo en la mantequilla. Y eso es lo que hicieron, claro, evidentemente. Por eso la caballería cambió, como la artillería cambiará el siglo XVI, absolutamente, toda la táctica militar. La artillería y la pólvora, en una palabra, los arcabuces. Los tercios españoles se distinguieron sobre todo por el uso de los arcabuceros mezclados entre los piqueros, en una proporción además muy alta. Pero eso ya será en el siglo XVI. En el año 1000, en el siglo XI, pues lo que ocurre, o X y XI, lo que ocurre es que este tipo de caballeros van a cambiar completamente. Esto, por ejemplo, que es de una imagen del tapiz de Bayeux del siglo X, todavía no, se ven estribos, pero todavía la caballería es caballería ligera, arcos cortos, venablos, en fin, no tienen. Bueno, como digo, se van acorazando los jinetes, se cambia la silla ya tiene un borrén y un espaldar mucho más altos, permiten sujetarse muy bien sobre el caballo y manejar, como digo, sobre todo una lanza potente. Bueno, entonces, además de ese cambio de táctica que va a definir las guerras medievales, se va a dar otro fenómeno social, y es el siguiente. Esa nueva táctica exige dos cosas: un equipo caro y un entrenamiento muy, muy fuerte. Es decir, ahora hay que atacar y maniobrar a golpe de corneta. No es un ataque en enjambre desordenado a lanzar unas flechas. No, no, es una maniobra delicada y compleja. ¿Dónde se hacen esos entrenamientos? En las justas y torneos, que se dan en las ciudades, en los castillos y demás. Eh, Eso va a desarrollar a esta clase social. Y después viene una tercera cosa que es causa, digamos, o un requisito también, pero sobre todo una causa de este asunto. Esta caballería, hasta ese momento, siglo XII, podríamos estar hablando de una jauría de hombres más o menos brutos y especializados en el oficio de matar. Hasta ahí no sería más que eso, como otras fuerzas militares ha habido en la historia. Sin embargo, lo interesante es que a partir del siglo XII
y en parte por influencia de la Iglesia y en parte por influencia, digamos, social que deriva en literatura, se les dotó de todo un código de caballería. Lo mismo, muy parecido, por cierto, al bushido japonés de los samuráis, o sea, no es muy opuesto. Y eso es lo que va a determinar el cambio social clave. Es decir, además del equipo muy caro, además del entrenamiento también muy complejo y muy constante, se van a dotar de un código caballeresco. Eso, por ejemplo, bueno, quizá uno de los primeros que lo dispuso fue Bernardo de Claraval, San Bernardo, patrón de Europa, el gran reformador de Cluny y del Cister. Eh, él fue más allá. Él creó una orden de caballería militar para conquistar Tierra Santa, una orden que tiene muchos aspectos enigmáticos, otros son legendarios, pero tiene efectivamente algunos aspectos bastante sorprendentes. La orden del Temple, la del Templo de Jerusalén. Para ello se escribe un código específico, que lo tienen ustedes publicado en español, traducido del latín. Hay ediciones por 10 euros y es muy interesante de leer, es cortito. Se llama De lauda nova militia ad milites templi, elogio de la nueva milicia de los caballeros del templo. Ese es el código. Después vendrán una serie de literatos, sobre todo franceses, algún inglés, alguno también español, como Raimundo Lulio, que desarrollarán toda esa teoría de lo que debe ser la caballería, hasta convertirla prácticamente en una religión. De ahí todas las ceremonias de investidura caballeresca. Les estoy resumiendo mucho, ahora les leeré alguna cosa, precisamente para no leer, que siempre es más árido. Es decir, las ceremonias de investidura de un caballero se asemejan a la investidura de un sacerdote o de un obispo. De ahí, por ejemplo, que a los caballeros de Malta, en toda Europa, todavía hoy día, se les llama los caballeros de la religión de San Juan, pero es la religión por antonomasia, es decir, era un grado religioso, una profesio, en una palabra. Y todo eso, bueno, va a tener también muchas consecuencias sociales, porque la Iglesia determinará, también la literatura, determinará, por ejemplo, una revolución, que es que el caballero tiene que defender a las señoras, a las mujeres, casadas y solteras. Por ejemplo, será uno de sus deberes, como que ha pasado en la historia. Luego veremos, por ejemplo, en la Orden de la Banda, lo que podemos, cómo se aplica. Del equipo les digo que el equipo de un caballero, por ejemplo, un caballo solía valer lo mismo que 4 bueyes y un arnés de guerra, el arnés es todo el equipo del caballo y del caballero, 30 bueyes. A los caballeros los reyes en Europa les daban de media de mantenimiento como salario unas 150 hectáreas de media en toda Europa. Es decir, eh, era muy caro. Para, eh, para garantizar que hubiera caballeros que quisieran gastarse ese dinero y dedicar su vida a la guerra, lo que van a hacer todos los monarcas europeos, específicamente los de Castilla y Aragón, por ejemplo, y Navarra, será eximirles de impuestos y convertirlos en una cosa que en Castilla se llaman fijos de algo, porque eran hijos de sus algos. La primera mención de los fijos de algo me parece que está en el fuero de Castrojeriz, que es del siglo X, precisamente. Es la nobleza, o sea, la milicia, pero también está muy vinculada a la nobleza por eso, porque en general solo eran los nobles los que podían mantener esos equipos tan caros. Porque además la condición para quitarles los impuestos era precisamente el asunto de que mantuvieran el equipo. Para eso en casi todas las ciudades de Castilla, por ejemplo, 2 veces al año se hacía alarde. El alarde es que ante los oficiales del rey tenían que pasar revista, es decir, que tiene usted un caballo que está apto, que tiene usted un equipo, un arnés de guerra y que está usted dispuesto además a ir a la guerra, claro. Esos alardes se han estado haciendo hasta el siglo XVI, bien entrado el siglo XVI en toda Castilla, por ley además. Esto no es que fueran costumbres, ¿no? Como a veces leemos en historiadores, cronistas locales y demás, que a veces dicen, bueno, aquí no sé, ¿dónde leí yo hace poco? Sí, en Villacastín, en Segovia, los nobles y los hidalgos y los pecheros se llevaban tan bien que se repartían los oficios de concejo. Hombre, no, eso está en las partidas y en los ordenamientos legales, ¿no? No es que se llevasen bien. Bien, las fuentes lo que coinciden es que las principales virtudes que deben adornar a un caballero son el valor o prowess, la lealtad, la loyauté, la generosidad. La generosidad
con el dinero y con los bienes. La cortesía, por supuesto, y el ánimo abierto o franqueza, la franchise. Bien, a eso se va a sumar precisamente en el ambiente de los torneos y de los... bueno, aquí vemos cómo se pasa de un equipo básico del siglo X-XI a lo que eran ya en el XV, que es un... este tipo de caballería es el arma acorazada del siglo XX, o sea, sin muchas diferencias tácticas, hay que decirlo. Bueno, aquí tienen ustedes unas batallas medievales donde ven cómo se van acorazando todos, sobre todo los caballeros. No, les decía que en ese ambiente de los castillos y de las ciudades, donde se van a jugar y se van a hacer esos entrenamientos militares, se va a desarrollar también otra teoría, amparado también en la literatura de la época, el amor cortés. Es decir, lo que antes les decía de la protección de las mujeres. Pero hay que decir que las mujeres también tenían ahí un papel muy grande, es decir, eh, siempre se piensa que la mujer medieval estaba muy sometida. Bueno, pues no tanto, ni mucho menos, al revés. Tenían mucha preponderancia social, mandaban mucho, mandaban mucho. Bien, como digo, a eso se sumó también, además del amor cortés, una cierta erudición que va a eclosionar en el siglo XV, es decir, sobre todo en la corte de Juan II y en la de Isabel la Católica. Es decir, el caballero tiene que ser culto, no puede ser un bárbaro cubierto de hierro y especialista en matar al prójimo, tiene que ser además, tiene que tener una cierta cultura, una clergie, una clerecía, en una palabra. Bueno, yo, como les digo, hay una tratadística muy extensa, incluso española, de autores españoles medievales, muy interesante de estudiar y se va después además a reglamentar todo eso. Por ejemplo, hay delitos que al caballero son infamantes, la traición, por ejemplo, el traicionar al rey o a su señor, o, o ir con malas mujeres, o, bueno, comer ciertas cosas, como veremos, o jugarse el caballo y las armas. Son delitos gravísimos que están en todas las leyes y que pueden, vamos, no solo se le deshonra, sino que hasta se le puede condenar a muerte. Bueno, como digo, se tomó la entrada en la caballería como un sacramento religioso, de ahí todas las formalidades que había, que son muy curiosas, la vela de armas la noche anterior, el baño, el vestirse con vestiduras blancas, el calzarle la espada, calzarle las espuelas, ceñirle la espada, en fin, hay toda una ceremonia porque se consideraba un sacramento. Y de hecho, además, por eso cuando uno se cruza todavía hoy día en las órdenes de caballería, uno tiene un padrino y además se procura que haya un tracto, igual que pasa con los obispos y los sacerdotes, en la consagración episcopal es muy importante en la sucesión de los obispos de uno a otro. Es decir, si entran, por ejemplo, en Catholic Hierarchy en Internet, verán que de cada obispo pone qué obispo le ha consagrado y a su vez a quién y quién, o sea, toda la genealogía. Bueno, pues con los caballeros pasaba lo mismo. Es decir, o pasa todavía. Eh, a mí me armó caballero en el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid cuando entré en el año 82 el infante de Luis Alfonso de Baviera, que era un general de división de ingenieros, pero era caballero del Toisón de Oro y de la Orden de Calatrava, y estaba armado por Alfonso XIII, es decir, hay una genealogía de quién va armando caballeros. Eso hoy día, bueno, se está perdiendo un poco, la verdad es que es una pena. Bueno, el caballero, como digo, por ejemplo, según San Raimundo Lulio, pues tiene el deber de defender la fe de Cristo, defender a su Señor, defender y proteger a los débiles, viudas y huérfanos, ejercitarse continuamente cazando animales salvajes y acudiendo a justas y torneos, es decir, una disciplina de alma y cuerpo, debe servir al rey en cargos de justicia, debe asegurar los caminos, señorear sus vasallos y tierras, instruirse para conocer perfectamente las virtudes necesarias para cumplir con sus deberes de sabiduría, caridad, lealtad y sobre todo valor, evitar el orgullo, los juicios falsos, la ociosidad, la lujuria y en especial la traición. La traición no solamente era matar a su señor o sin traicionarle, sino, por ejemplo, yacer con su esposa. Era un delito de leso, vamos, no de lesa majestad, sino era... bien, hay una serie de cosas
como les digo, y todo eso además, bueno, produjo toda una épica, es decir, igual que ahora la épica se refiere al fútbol y todo el mundo está muy metido en el fútbol y en, digamos, las hazañas de los deportistas, pues en esta época eran los caballeros en los torneos. Es decir, nosotros hemos coleccionado siempre, sobre todo los varones aquí presentes, cromos de futbolistas. Bueno, pues en el siglo XIII y XIV los cromos eran con los escudos de quienes hacían torneos y justas. Se conservan incluso algunos juegos y algunas cosas de esas imágenes. La mayor parte se han perdido porque, claro, no tenían. eh, pero es muy interesante. Eh, por ejemplo, el Gutiérrez Díaz de Gámez, en el Victorial, es un caballero castellano montañés del siglo XV, que nos ha dejado unas memorias curiosísimas. Por cierto, están publicadas también, fáciles de encontrar. Dice, los caballeros en la guerra comen el pan con dolor. Los vicios de la guerra son dolores y sudores. Un buen día entre muchos malos. Pónense a todos los trabajos, tragan muchos miedos, pasan por muchos peligros, aventuran vidas a morir o a vivir. El pan mohoso o bizcocho, viandas mal adobadas, a horas tienen, a horas no nada. Poco vino o ninguno, agua de charcos o de odres, las cotas vestidas, cargados de fierro, los enemigos al ojo, malas posadas, peores camas, las camas de trapo o de hojarascas, mala cama, mal sueño. Tal es su oficio, vida de gran trabajo, alongados de todo vicio. Pues los de la mar, los caballeros de la mar, los mareantes, no hay igual de su mal. No acabaría en un día su lacería y su mal trabajo. Es decir, es una visión, digamos, realista de la vida diaria de los caballeros. Bueno, esta caballería, creada y ya muy, muy potente, digamos, en el siglo XIII, que como digo era un estamento social tan potente que en los reinos de Castilla, en las cortes, estaban los ricos hombres, las ciudades, es decir, el pueblo llano, pero en medio había un estamento, un banco de caballeros, que eran no tanto como ricos hombres, pero tampoco. eh, yo tengo un antepasado que fue representante en cortes en el siglo XIII por el estamento de caballeros. Una cosa curiosa. En Castilla, en otros sitios eso no lo hubo. Bueno, todo esto decayó mucho con épocas de mucho lujo, por ejemplo, el siglo XV, que se dieron muchísimas, en fin. Y la Iglesia intentó reconducirlo, hubo protestas de gente más purista que quería que todo esto se mantuviera. Y bueno, pues fue un periodo, digamos, de cierta decadencia que luego se recuperó a finales del siglo XV, por ejemplo, en las campañas de Granada, donde hay muchísimos hechos caballerescos muy, muy curiosos, ¿verdad? Bueno, todo esto, como digo, llega a mediados del siglo XV, sobre todo, por ejemplo, la corte del duque de Borgoña, que fue la más lujosa probablemente de toda Europa, pero también en la de Castilla, la corte de Juan II fue riquísima. No se lo voy a leer porque los conocen todos, pero las admiradísimas coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, pues representan muy bien lo que había sido la corte de Juan II de Castilla. Bien, como digo, hay muchas quejas. Por ejemplo, en esa época, por ejemplo, en Valera, Mosén Diego de Valera, en el Espejo de Verdadera Nobleza, dedicado precisamente a Juan II, le dice, ya son mudados por la mayor parte aquellos propósitos con los cuales la caballería fue comenzada. Entonces se buscaba en el caballero sola virtud. Ahora es buscada caballería para no pechar, para no pagar impuestos. Ya no curamos cuánto virtuoso sea el caballero, mas cuánto abundoso sea de riquezas. Y así como el hábito non fase al monje, así lo dorado non fase al caballero. E bien, tanto como la fe sin obras no aprovecha, otro tanto la caballería sin guardar su orden. Gutiérrez Díaz de Gámez, que antes les he citado el Victorial, coincide también un poco posteriormente, 10 años después quizá. No son todos caballeros cuantos cabalgan caballos, ni cuantos arman caballeros los reyes son todos caballeros. Han el nombre, mas no hacen el ejercicio de la guerra. Porque la noble caballería es el más honrado oficio de todos. Todos desean subir en aquella honra, traen el hábito e el nombre, mas no guardan la regla. No son caballeros, mas son fantasmas y apóstatas, dice. Non face el hábito al monje, mas el monje al hábito. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Non es, ni deben ser en los oficios reales, en los cargos, en un oficio tan honrado como este es. Que a los de los oficios comunes comen el pan folgando, visten ropas delicadas, manjares bien adobados, camas blandas, alfumadas, echándose seguros, levantándose sin miedo, huelgan en buenas posadas con sus mujeres y sus hijos, servidos a su voluntad, engordan grandes cervices,
Facen grandes barrigas, quiérense bien por hacerse bien y tenerse viciosos. ¿Qué galardón o qué honra merecen? Ninguna. Y esto se escribía ya, como digo, en el siglo XVI. Bien, la caballería acaba con el auge de la artillería y de las armas de fuego, como potencia militar. Y eso ocurre a finales del siglo XV. Lo que pasa es que en España perdura un poco más, primero por la Guerra de Granada y luego por la conquista de América. Todavía Carlos V es el último modelo de monarca caballero, todavía combate con lanza en Bulberg. Entonces, perdura un poco más, sobre todo en América. Toda la conquista americana recupera la imagen del caballero. Los conquistadores españoles, muchos de ellos tenían en la cabeza y en su forma de actuar los libros de caballería, en una palabra, y en América, bueno, el Amadís de Gaula y Cervantes son los libros más exportados a las Américas, a la América hispana, de toda aquella época. Bueno, como digo, ese cambio sustancial en la manera de hacer la guerra con la pólvora, pues hizo que la caballería no tuviera ya tanta importancia, ¿no? Aparecieron además ejércitos permanentes, ya la nobleza, como todos ustedes saben, había quedado muy dañada económicamente después de la peste negra y se había cerrado. Antes era más fácil acceder a la nobleza teniendo un peculio, vamos, un bienestar, y eso a partir de mediados del siglo XIV se cerró, ya fue mucho más complicado. ¿Qué nos ha dejado la caballería de todo esto? Pues aunque parezca mentira, nos ha dejado cosas que llegan hasta el día. En primer lugar, el estilo nobiliario de vida de la sociedad castellana que ha perdurado hasta el siglo XX. Y en segundo lugar, el concepto del honor, basado en esos principios caballerescos que hemos en fin, enunciado brevemente, que son los que hacen que nuestros oficiales, suboficiales y tropa en los reales ejércitos hoy día, en los ejércitos y en la armada, no sean meros mercenarios, porque no están ahí solo por dinero, están por otras cosas, por esos valores precisamente. Esa es la herencia de la caballería, que ha llegado, como digo, hasta nuestros días. Esos principios y valores militares reflejados en las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas son una herencia directa, pero muy directa además, de la caballería. Por supuesto, también otras cosas, la afición a la esgrima, la equitación, en fin. Todavía hoy día se considera tanto la esgrima como, por ejemplo, la equitación, pues unos deportes caballerescos de categoría, en fin. Eso viene precisamente de aquella idea. Eh, Como me distraigo, no les pongo algunas ilustraciones, bueno, simplemente para que sepan cómo se hacía. Ya digo que era muy compleja la táctica de caballería, requería para obedecer a golpe de clarín, todavía hoy día la caballería funciona a golpe de vamos, a toque de clarín, pues había que estar muy entrenados, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, esto se lograba en las justas y torneos. Por cierto, que normalmente la gente confunde justa con torneo. Es decir, en la justa son dos caballeros con una liza en medio que combaten entre sí, bien a caballo, luego a pie, pero son dos. Y normalmente en una liza, en un campo rectangular extenso, vamos, una carrera que se llamaba precisamente para poder correr. Como ven, siempre hay espectadores, siempre es un espectáculo social y por lo tanto eso era lo que movía. La liza, cuando en vez de una liza hay un palenque, como en esta ilustración que ven, y combaten 50 contra 50, eso es lo que se llama torneo. O sea, nosotros en España estamos mal acostumbrados al ojo. Siempre que vemos a dos decimos un torneo, ¿no? Eso es una justa. El torneo es esto otro que ven ahora, que normalmente era un grupo grande, 20, 50, 100 caballeros en un palenque. Otra herencia de la caballería, otro producto de la caballería como estamento social es la heráldica. La heráldica se difundió precisamente a través de esas imágenes de los campeones de los torneos y de las justas. Hasta tal punto que en la Europa medieval, donde había torneos y justas, ha habido heráldica después, y donde no lo ha habido, por ejemplo en Europa Oriental, en Rumanía, en Bulgaria, ha habido menos, muy poca. Es porque allí no se hacían estos juegos. Tiene su importancia. Que la heráldica, los heraldos, digamos, eran también mensajeros, normalmente además eran músicos, eran ministriles y tocaban también instrumentos de viento, a veces eran actores, pero eran gente que iba de torneo en torneo, de ciudad en ciudad. Había como unos circuitos muy bien organizados, sobre todo en Centro Europa, en la zona clásica que se llama de la heráldica, entre el Rin y el Loire y el Rin y el sur de Inglaterra.
Entonces ahí se desarrolló muchísimo la heráldica porque era la manera de reconocer a los paladines, a los campeones de los torneos, no de la guerra. Luego también se aficionaron, vamos, los reyes necesitaban a los heraldos para identificar eh, combatientes. Bueno, aquí tienen ustedes muchos. Esto, por ejemplo, es uno de los juegos clásicos que se jugaba aquí en Burgos, eh, que es el bofordo, o los franceses lo llaman quintain. Eh, bueno, consiste en que hay que dar con la punta de la lanza, normalmente puntas romas, a un escudo que está, como ustedes ven, sujeto en un estaribel giratorio y al otro lado se solía poner un saco. Si al dar el golpe se fallaba o se daba mal, porque había que agacharse, el saco te tiraba del caballo, porque daba la vuelta el chisme y te tiraba del caballo. Hay muchos juegos caballerescos que luego han perdurado y se han jugado en toda España hasta el siglo XIX. La sortija, por ejemplo, se ha jugado en toda Andalucía, incluso aquí en Madrid, también es un juego caballeresco de destreza. Las alcancías, las cabezas, el juego de las cabezas también. Bueno, hay una serie de juegos caballerescos, por ejemplo, el bofordo, que ya digo, este es el libro de la Cofradía de Santiago. El bofordo es una lanza corta y había que ser muy diestro y lanzarlo porque si no, uno, como digo, se caía del caballo. Bueno, les he hablado brevemente de los muchos tratadistas que hubo, incluso en España, Alfonso X, don Juan Manuel, Raimundo Lulio, en fin, Jorge Manrique y otros. Y voy a hablarles brevemente, porque no sé cómo vamos de tiempo, voy a hablarles brevemente de un ejemplo, ¿no? Y de un ejemplo que es la Orden de la Banda Real de Castilla. Esta es una banda que crea Alfonso XI en 1330, con unos fines, estas órdenes siempre tienen un trasfondo político, pero además son deportivas, es decir, tienen un contexto deportivo. La Banda de Castilla es una orden que pertenece a una segunda época de órdenes militares. Las primeras son cruzados, son soldados, monjes soldados, como decían los de Falange, monjes soldados. Estas no, estas son de alta nobleza, cortesana, es un premio que te da el rey, pero que te permite practicar estos deportes ecuestres. La Orden de la Banda tiene una peculiaridad y es que es la inspiración directa de la jarretera británica, que es de 1348, 18 años después. Hoy día, los británicos que han estudiado la jarretera ya saben que son dos equipos de torneo bien equilibrados. Entonces, la banda tenía un contexto parecido. Que el rey pretendía rodearse de jóvenes, porque tenían que ser jóvenes, no son los grandes ricos hombres ya mayores que gobernaban el reino. Bueno, la banda no solamente es una banda dorada que se llevaba en el traje, en los vestidos, sino que también pasa a la heráldica. Es decir, los caballeros de la banda lo ponen en sus escudos. De ahí la banda engolada de dragantes que aparecen tantísimos escudos castellanos. Significa que alguien probablemente perteneció a la banda. Bueno, en las huelgas de Burgos es donde el rey se arma a sí mismo caballero, pero con esta imagen que es una imagen articulada. Santiago levanta el brazo de Santiago, es decir, es una ficción jurídica. A él le invistió Santiago, no le invistió otro caballero. Una cosa curiosa. Bueno, la banda, en fin, se mantuvo, hago la historia corta, hasta el siglo XV, pero les quiero decir algunas cosas, algunas peculiaridades, tienen su curiosidad. Bueno, estuvo toda la nobleza de Castilla y ya digo hasta la época de Carlos I, que prefirió el toisón de oro, que era más suyo, más internacional, bueno, pues tenían, como digo, una serie de peculiaridades. Tiene unos estatutos que están publicados, bueno, los publiqué yo, ahora han encontrado unos más completos, que no sé si ya están publicados o no, pero los publiqué yo por vez primera en el año 93. Y bueno, la orden está reservada a los hidalgos, pero en general a segundones de grandes casas, no a los jefes de las casas o a los hermanos mayores, sino más bien a segundones, que eran los que podían asegurar el que se iban a dedicar, digamos, al oficio de las armas. Bueno, es un vínculo directo con el rey, tienen que prestar un juramento especial, el famoso pleito homenaje, que solo puede prestar un hidalgo, que se hace, el rey coge las del caballero entre las suyas y solo un hidalgo puede hacerlo. Entonces, tenía esas formalidades. Bien, también tenía ceremonias como de investidura, bastante complejas, pero luego tenía también muchas cosas, tanto deportivas como de ¿cómo diría yo? Como de vida cotidiana. Por ejemplo,
Vamos a ver si lo encuentro, porque esto es muy, muy denso. Eh, bueno, tenían que dar limosnas para sacar cautivos de los moros todos los años. Tenían que acudir, por supuesto, a misas. Tenían que acudir a las bodas de sus compañeros de la orden. Si estaban a menos de X leguas, claro está, no era obligatorio, pero tenían ese privilegio. Eh, mm, Tenían que formar un escuadrón, todos los caballeros de la banda, al lado del pendón del rey, siempre en combate. De hecho, la orden de la banda combate en las guerras civiles castellanas de, del siglo XIV y del XV, constantemente además. Y bueno, tienen que tener, pues, tienen que el deber de mantener el caballo, las armas, el arnés de guerra, y cierto, eh, tienen que tener ciertos paramentos con las insignias de la banda, tanto en el caballo como en la punta de la lanza, y bueno, tienen que velar también para que nadie use esas insignias. Hay varios episodios en las crónicas castellanas donde algún caballero de la banda se encuentra con uno que no lo es y le hace quitarse las insignias. Como vemos, falsarios, nobiliarios, caballerescos ha habido siempre, ¿no? Tienen también que tener el porte debido, tienen que tener ya, en fin, un porte. Por ejemplo, no pueden decir ciertas palabras, no pueden decir tacos, diríamos hoy día, ni expresiones malsonantes, ¿no? Eh, Porque dicen los estatutos, el reglamento dice, diciendo siempre verdad, es innecesario jurar ni maldecir ni nada de eso. Deben estar siempre armados de espada y de misericordia, la daga de misericordia, la pequeña, la corta. Quejarse está prohibido en caso de resultar heridos, de ninguna manera. El caballero muere en silencio, pero no se queja. Deben, como digo, incluso durante las comidas, tienen que estar armados. Les está prohibido jugar a los dados. Si se juega a las armas y el caballo, pierde la vida. Además es expulsado de la orden, claro. Les está vedado calzar botas o zapatones, dicen los estatutos, ni llevar calzas arrodelladas, salvo para jugar a la jineta, que entonces pueden llevarlos. La jineta es un modo de cabalgar previo, es el modo previo al estribo, es el modo previo, es decir, se hace, es como han combatido siempre los árabes, lo siguen haciendo, estribos muy cortos, muy arriba, para poder ponerse de pie encima del caballo y tirar con un arco o tirar una lanza corta. Eso se llama montar a la jineta, mientras que lo otro es lo que o sea, dio lugar incluso a dos formas distintas, a dos cuerpos distintos de combate que han durado prácticamente hasta el siglo XVIII. Es decir, montar a la brida era lo que estamos viendo de la caballería, y montar a la jineta en una caballería ligera que se siguió utilizando en España, sobre todo también para los juegos caballerescos. Todavía en el siglo XVIII el montar a la jineta en las reales maestranzas, por ejemplo, andaluzas, se hacía constantemente. Bien, el caballero de la banda no debe montar a la jineta salvo, en fin, en ocasiones. Y dice, y también andando a la calza, a caza. Andando a caza puede llevar zajones, por ejemplo, dicen los. Debe andar muy sosegado, hablar despacio y sin voces, siendo prudente en cuanto dice, que nunca diga palabra torpe, señaladamente que nunca faga ni diga ningún derravío, contra ninguna dueña, contra ninguna mujer, ni contra ninguna doncella fijada algo. Y aquí digo yo, que no lo tengo aquí escrito, pero me acuerdo. En este estatuto de la banda es muy divertido, porque dice eso, que no puede hablar mal y que las tienen que proteger. Dice que siempre se protejan a las dueñas y doncellas fijos de algo. Dice, magüer ellas no quisieren, porque ellas a las veces son ariscas. A las veces. O sea, son unos estatutos muy curiosos. Tienen que descabalgar si encuentran una señora a pie por la calle, tienen que descabalgar y cederle el caballo. Por supuesto, también al Santísimo Sacramento. No pueden comer ciertas cosas, porque en la mentalidad de la época decían que eran torpes y sucias. Y luego dice que son cebollas, puerros y ajos. En cuanto al beber, bueno, además tiene prohibido comer de pie, como las bestias. Es decir, un caballero de la banda come sentado, como las personas. Y en cuanto al beber, el caballero de la banda debe observar tres normas. No hacerlo nunca de pie, salvo si fuera agua la bebida. No beber nunca vino en vaso de barro de madera y no santiguarse con el vaso cuando bebiere vino. De que había esas costumbres y las quitaban. Pues, por supuesto, tienen que oír misa diaria y, bueno, no pelearse entre sí, eso también era una falta muy grave. Asistir, como he dicho, a los desposorios de sus compañeros de la orden, a sus cruzamientos y también a sus funerales, por supuesto. Bueno,
hay unas normas también de prácticas de los deportes y, como digo, pues eso tuvo mucho desarrollo. Esta orden, que luego se transforma más bien en una divisa, que tiene un concepto inferior, ya no es una orden donde se recibe una investidura prácticamente sacramental o religiosa, sino que es un grupo de amigos digamos, la diferencia entre una orden y una mera condecoración. Eso es lo que ocurre a lo largo del siglo XV, ¿no? Pero tuvo un resurgir muy importante en las guerras de Granada. Ahí el rey Fernando el Católico, rey consorte de Castilla, armó muchísimos caballeros de la banda. Fue una cosa, era el premio militar, digamos, más sencillo y el que más se daba. Eh, Después, con Carlos I, la orden de la banda prácticamente desaparece. Bueno, aquí tienen, les pongo, por ejemplo, la banda en un sello medieval, es decir, las bandas pasaron a ser un emblema, igual que una condecoración, pues claro, se ponían en los... Enrique II, por ejemplo, y Juan II en ese retrato están con la banda puesta, ¿no? El canciller Ayala, que es, digamos, mi antepasado directo, en este retrato también y en la tumba en Quejana, en Álava, está también con las bandas doradas en las vestiduras. Juan II de Castilla tenía otra divisa, el ristre. Aquí, por ejemplo, en el sepulcro lleva el manto lleno de ristres. El ristre es una pieza que va colocada en la armadura grande, en el gran arnés de guerra, y es el que sirve para afianzar la lanza, se engancha. Por eso siempre se dice lanza en ristre o arma en ristre. El ristre es esa piececita mecánica que normalmente además se puede doblar para no engancharse con ella cuando no se lleva la lanza, evidentemente. Bueno, la banda en el siglo XV, como les digo, vamos a ver, la heráldica nace como una cuestión personal. Las armas de Castilla y León no son las armas de Castilla y León, son las armas del rey de Castilla y León. Pero se generalizan de tal forma como armas del reino, sobre todo en el siglo XV, que el rey necesita tener un escudo propio, más propio que las del reino. Y entonces coloca la banda dentro de un escudo coronado y en todas las monedas, en estas monedas, por ejemplo, verán que las armas del rey no son las de Castilla y León, son la banda en el escudo y si se fijan un poco en los paramentos del caballo, verán los ristres, que es una divisa personal suya. Las divisas personales no son hereditarias. Aquí tienen en las monedas la dobla de la banda, una dobla de oro, y otro retrato de Juan II, también con el hábito, el manto de la banda, que pasó a ser rojo, y se ven los pendones de la banda al lado del rey en el célebre lienzo de la batalla de la Higueruela, que está aquí en el Escorial, precisamente, y se ven muy bien. Bueno, aquí Gómez Manrique también lleva la banda puesta en su sepulcro, que está en Fresdeval, en Burgos, y si se fijan, el collar de la Orden de la Jarra y la Azucena lo lleva en el cuello. Y el del grifo o dragón de Sicilia, que era la orden de la Casa Real de Sicilia, lo lleva pendiente, no se ve muy bien en esta foto, pero lo lleva. La banda tuvo tal éxito que incluso los monarcas, los reyes nazaríes de Granada, la pusieron también en sus escudos. Es decir, en Granada, en la Alhambra, este escudo está repetidísimo, con una inscripción cúfica, claro, eso sí, que dice solo Dios es vencedor, o no hay vencedor sino Alá. Es una cosa curiosa, efectivamente, el éxito que tuvo de... Bueno, aquí tienen en el Paular, me parece que es del Paular. Ven ustedes también las bandas por todas partes, en todo, como emblema del rey de Castilla. Eso fue sobre todo Juan II, porque Isabel la Católica y Enrique IV recuperaron el cuartelado de Castilla. Aquí está Enrique IV y, por supuesto, Fernando e Isabel. Aquí tienen todavía un pendón de la banda de Carlos I. Es decir, cuando el rey salía a campaña, llevaba un pendón personal, llevaba el pendón de la banda y en algunos casos, también en el siglo XV, el pendón de la divisa del cordón de San Francisco. También está documentado. Pero normalmente llevaba dos pendones, el pendón real y el pendón de la banda. Aquí tienen uno que está en la Armería Real y tiene también sus divisas personales, que son, como ustedes saben, la- las columnas de Hércules. Aquí las tienen, mezcladas con la divisa. Hubo un intento de recuperar la banda como orden en la época de Felipe IV, donde incluso el Consejo de Estado informó para, en fin, llevarlo a cabo, pero los caballeros de las órdenes militares de Santiago de Calatrava, Alcántara y Montesa protestaron mucho porque dijeron que les iban a quitar rentas, claro, y que para dotar a los caballeros de la banda les iban a sacar a ellos las rentas. Y al final no tuvo éxito. Y luego Felipe V, recién llegado a España, también pensó en restaurarla. No se restauró nunca. Es decir, la banda desapareció
prácticamente en los primeros años, digamos, de Carlos I. No se volvió a conceder, nunca más. Por cierto, como divisa, no como orden caballeresca, se concedió a mujeres, una cosa curiosa, en el siglo XV. Es decir, hay bastantes concesiones a señoras de la divisa de la banda. Evidentemente no combatían, no iban a caballo y no se ponían un arnés de guerra, pero tenían la divisa. Por ejemplo, a unas señoras que defendieron Palencia en un momento dado, en alguna guerra civil, se lo concedieron a todas, una cosa curiosa. Y esta orden de la banda, que como les digo, tiene un código muy, muy curioso y muy, en fin, muy, muy simpático de vida cotidiana, ha llegado también hasta nuestros días. Antes les decía que la caballería todavía teníamos vestigios vivos en las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas o en el código caballeresco que todavía hay una parte de la nobleza procura observar. Eh, pues la banda también ha llegado hasta nosotros y muy, vamos, vivita y coleando. Durante la Guerra Civil, esto me lo contó mi tío Juan Contreras, marqués de Lozoya, que fue uno de los grandes tratadistas del arte hispánico, y que, bueno, durante la guerra pues ya estaba de director general de Bellas Artes y salvando, digamos, todo el patrimonio que se podía. Y me contó que en el año 38 Franco pidió a este consejillo cultural que tenía un emblema personal y un pendón. ¿Por qué? Porque no quería recuperar los símbolos de la monarquía liberal, la monarquía alfonsina, digamos, la monarquía borbónica. Entonces todo tenía que ir a la Edad Media y preferentemente a Castilla, no solo, pero preferentemente. Y entonces, efectivamente, Pedro Sáenz Rodríguez, Lozoya y otros le hicieron un escudo con la banda. Es decir, el estandarte fue este y las bandas y demás lo llevaba toda su guardia también. Y hasta hace muy pocos años todavía en el Palacio Real de Madrid en las farolas estaban los emblemas del Generalísimo allí puestos. Es decir, que son la banda real de Castilla con las columnas de Hércules. Y este es el escudo que adoptó toda su familia, porque los Franco tienen un escudo propio. La familia Franco está documentada desde el siglo XVII y es una familia hidalga y demás. Eh, eh, y tenían un escudo que parte de la familia sigue usando, los primos y demás. Pero la descendencia del general usa este otro escudo con la banda real de Castilla. Es decir, la duquesa de Franco, entre paréntesis, porque no sabemos si va a seguir siéndolo o no, lo usa. Y todos los hijos y nietos, vamos, quiero decir, los Franco del general. Es una reminiscencia, la última que ha llegado hasta nosotros de la Orden de la Banda. Y como ya me he pasado 5 minutos, me callo aquí y si hay alguna pregunta y hay tiempo, pues con mucho gusto le respondo. Sí, sí. Muchas gracias.